La Academia Interestelar de Estudios Xenobiológicos no era el tipo de lugar donde la gente esperara ruidos fuertes. Se hablaba en voz baja por respeto a los cientos de órganos de escucha que había en cada esquina. Las pisadas se amortiguaban con una alfombra de gel antiestático. Incluso los dispensadores de comida de la cafetería zumbaban en lugar de pitar. Así que, cuando el eco de un cuerpo al estrellarse contra un mamparo resonó en el gimnasio durante el partido amistoso de rugby en gravedad cero del jueves, todas las miradas se giraron, incluyendo al grupo Proboscis flotante de un árbitro amigo, que inmediatamente detuvo el partido y emitió un largo y lento chirrido de preocupación. El cadete Reynolds flotaba torcido en el aire, una pierna doblada en un ángulo visiblemente incorrecto. No gritaba, pero tenía la mandíbula apretada y el rostro de un color que hizo que la asistente médica más cercana, una Chalari de 4 ojos llamada Fex, soltara su portapapeles y se abalanzara sobre él con un botiquín. «No te muevas», le ordenó con brusquedad. «No pienso hacerlo», dijo Reynolds apretando los dientes. Algo se dio definitivamente. El campo de rugby de Zero Rav tenía paredes acolchadas y puntos de anclaje de seguridad, pero ninguna espuma podía detener la fuerza de un giro de cuerpo completo a gran velocidad. Reynolds había recibido el pase como un profesional, se había apoyado en la pared opuesta para un sprint de rebote y fue sorprendido por un cadete Parnell de 10 extremidades con la fuerza del impacto de un meteorito. El silencio que siguió fue una extraña mezcla de incomodidad y fascinación. Reynolds, el único cadete humano de la clase actual, ya se había ganado cierta reputación, no por su atletismo, ni por su voz o intelecto, aunque era discretamente competente en casi todo, sino por ser blando. De cuerpo blando, de voz suave, para la mayoría de los cadetes alienígenas, de voluntad blanda. ¿Por qué se unió al juego? Un cadete Charax murmuró desde la banda, con los pedúnculos oculares crispados. Fex pasó el escáner portátil por la parte inferior de la pierna de Reynolds, frunciendo el ceño al mirar la pantalla. La pantalla parpadeó entre los modos de diagnóstico. Fractura confirmada. Tibia, con la línea del cabello, pero limpia. Distensión de ligamentos, sin rotura, con hinchazón ya incipiente. Reynolds gimió suavemente. Eso es malo, ¿verdad? Podría ser peor, dijo. No has perforado la piel, no hay hemorragia interna, pero estarás castigado al menos 6 semanas. Tendremos que inmovilizar la extremidad. Otro murmullo recorrió a los observadores. ¿Sin gel regenerativo?, preguntó un médico paralelo curioso en prácticas, frunciendo el ceño. Fex suspiró resignado. Los humanos no regeneran tejido rápidamente. Es demasiado complejo. Sus huesos necesitan asentarse y sanar de forma natural con apoyo nutricional. Sus osteoblastos funcionan con señales químicas en lugar de bioelectrónicas. No hay regeneración acelerada. El árbitro Venturi emitió un sonido trino que se traducía aproximadamente a «¿para qué evolucionar entonces?». «No se puede discutir», murmuró Reynolds, intentando, sin éxito, ajustar su peso en el arnés flotante sin mover la pierna. Lo sacaron en una cápsula médica, pálido y con la mirada perdida. El gimnasio se vació lentamente, con solo unas pocas conversaciones susurradas y miradas furtivas hacia atrás. El cadete Parnell que lo había derribado ofreció una torpe disculpa. Reynolds lo desestimó con un gesto de la cabeza, pero el momento se le quedó grabado. La enfermería era clínica, no fría. Las paredes estaban pintadas de un verde relajante diseñado para calmar a la mayoría de las especies conocidas, aunque tenía el efecto contrario en algunos de los gemelos Omari bioluminiscentes. Reynolds estaba apoyado en un soporte bajo y acolchado, con la pierna elevada, y envuelto en un yeso compuesto ligero diseñado específicamente para especies no regenerativas. Lo hurgó. Esto se usa para huesos. Fex asintió, trabajando en una consola cercana.
Simula la rigidez cortical a la vez que permite que pequeñas microoperaciones estimulen la osteogénesis. Una forma elegante de decir que permite que el hueso sane. Sí, claro. Podría haber dicho eso sin más. Hizo una mueca al moverse ligeramente. Así que no hay parches especiales, ni reemplazos cultivados en cubas. Tienes suerte de que solo sea una grieta. Si el hueso se hubiera astillado o roto, tendríamos que considerar implantes sintéticos o fusión. La fusión suena bien hasta que te das cuenta de que significa atornillar cosas a mi esqueleto. Fex ofreció una extraña sonrisa. Sus párpados inferiores se contrajeron con compasión. Así es. Más tarde esa noche, Reynolds recibió su paquete nutricional de la División de Dietética de la Academia. Era breve pero directo. Recomendaba comidas ricas en proteínas con énfasis en fuentes de origen animal. El consumo de médula ósea es opcional pero beneficioso. Se requieren suplementos de calcio. Hidratación esencial. Nada de ejercicios extenuantes. Actividad. Había una nota impresa al final del paquete del Dr. Lores, el biofisiólogo humano de la Academia. Vas a odiar esto, pero te ayudará. Huesos de verdad si los consigues. Asados. Consigue tuétano. Reynolds miró el paquete y luego su reflejo en el pulido panel de la enfermería. Bueno, doctor, dijo secamente. Supongo que es hora de asustar a todos. A la mañana siguiente, se levantó lentamente y llevaba un par de muletas reutilizadas de un inventario sobrante. El diseño les parecía arcaico al resto del personal médico, pero el doctor Laris había insistido en que no se usaran arneses flotantes. Al parecer, los humanos necesitaban algo de peso sobre los huesos durante la recuperación. Entró cojeando en la cafetería principal justo después de terminar las clases de la mañana. Las conversaciones bajaron de volumen al cruzar la entrada, balanceándose torpemente sobre sus muletas de apoyo y llevando una gran bolsa térmica para el almuerzo sobre un hombro. Se dirigió a su mesa habitual en la esquina que compartía con Thor, los Gelari, los gemelos Omari, y una rotación de estudiantes que venían por los mejores asientos en lugar de por la compañía. Tort levantó la vista, con una mano enorme sujetando un tazón de ensalada de hongos de tallo crudos. No deberías estar aquí, retumbó la gelatina. El doctor dijo que descansar no significa aislarse, respondió Reynolds, sentándose lentamente en el banco con un gruñido. Me refería a la cafetería. Se sabe que provoca traumatismos en los heridos. Entonces estoy en el lugar correcto. Tort parpadeó. Reynolds abrió la cremallera de su mochila y sacó un contenedor aislante transparente etiquetado con una nítida escritura humana. Huesos de res asados para uso medicinal. Dentro había 6 densas mitades de fémur asadas humeando ligeramente. Desenvolvió una con cuidado, la colocó sobre la mesa y con la facilidad de quien definitivamente había buscado la técnica en Google años atrás, la rompió limpiamente contra la esquina del banco. El sonido resonó, un crujido fuerte y orgánico. Toda conversación a su alrededor se detuvo. Los gemelos Omari se quedaron mirando. Uno se inclinó hacia atrás tanto que casi se cae del asiento. La nariz de Thor la cresta se contrajo. ¿Qué es eso? Reynolds sacó una cucharita de su mochila y la hundió en la cavidad abierta del hueso, extrayendo una suave y dorada mancha de médula. Se la comió sin contemplaciones. Calcio y proteínas, dijo con claridad. Orden del médico. Un estudiante a 3 mesas de distancia sintió náuseas. De tu propio cuerpo, susurró una voz incrédula. ¿Qué? ¿No es una vaca? Hizo una pausa. Un herbívoro domesticado, muy dócil, muy muerto. Los herbívoros no comen huesos, dijo Thor lentamente. Yo no los como, solo lo que hay dentro. Es parte del proceso de recuperación. No podemos regenerar los huesos, ¿recuerdan?
Los gemelos Omari estaban pálidos. Uno le dio un codazo al otro y murmuró algo sobre rituales de autocanibalismo. Reynolds suspiró, negando con la cabeza mientras rompía otro hueso. No es un ritual. Es el almuerzo. Dio otro mordisco. La inyección de calcio de la naturaleza. Tort siguió mirando, sin saber si estar impresionado u horrorizado. La etiqueta de clasificación junto al nombre de Reynolds en el historial académico decía, Homo sapiens omnívoro, subtipo herbívoro blando. Hubo una larga pausa mientras la palabra herbívoro resonaba inútilmente en la mente de todos. Entonces, en algún lugar detrás del dispensador de desayuno, un Geary de primer año se desmayó en su bandeja de postre. Reynolds miró a su alrededor. Rostros congelados. ¿Qué? Preguntó, genuinamente confundido. A veces comen grillos vivos. Nadie respondió. Tort apartó silenciosamente su ensalada de hongos. A media tarde, la cafetería había vuelto a su murmullo habitual de conversaciones multilingües y masticación indecisa, excepto por una mesa. La mesa de la esquina, normalmente compartida por un puñado de cadetes de último año y un galari capaz de comerse un racimo entero de portainjertos en menos de 7 minutos, permanecía incómodamente silenciosa. Reynolds, todavía moviéndose con cuidado en sus muletas, se había disculpado poco después del incidente de la médula. Sin una salida dramática, sin una salida solemne, solo un discreto asentimiento, una mirada hacia la mesa donde ahora revisaban a un Gandhari completo por si tenía un shock sináptico, y un murmullo, creo que me llevaré el resto. Dejó atrás 5 mitades de fémur limpias y a una multitud de la cafetería lidiando con lo que acababan de presenciar. Tort permaneció sentado. Los gemelos Omari se habían disculpado para procesar la experiencia, dejando sus bandejas de comida intactas. Un tazón de lentejas color cúrcuma humeaban junto a la ensalada de hongos intacta. Tort las miró, y luego a los restos grasientos del almuerzo de Reynolds, aún ligeramente aromáticos a sal, médula, grasa y hueso fundido. Calcio y proteína, murmuró. En otra parte de la academia, comenzaron los susurros. El incidente había sido grabado. Naturalmente, drones de seguridad sobrevolaban discretamente cada centro principal. Y alguien ya había grabado el momento en que Reynolds rompió el primer hueso y añadió secamente la inyección de calcio de la naturaleza. Al anochecer, ese video tenía más de 12.000 visualizaciones interacadémicas. Apareció en el tablero de comunicación compartido bajo la etiqueta Comportamiento de especies, métodos dietéticos humanos inesperados. Algunos subtítulos lo malinterpretaron por completo. Humano realiza ritual de recuperación con huesos ancestrales. Truco omnívoro confirmado. El engaño herbívoro ya no es sostenible. ¿Es esto autocanibalismo? Expertos divididos. Al menos 3 investigadores de nivel medio en fisiología comparada solicitaron una revisión del Homo sapiens. Clasificación dietética. Y esa noche, en el pasillo compartido, Todd alcanzó a Reynolds. Se acercó lentamente, con pasos pesados suavizados por sus extremidades de articulaciones anchas. Reynolds cojeaba hacia su dormitorio, balanceando una bandeja con comida humana envasada y lo que parecía un termo etiquetado como caldo de huesos servía a fuego lento. «Los molestaste», dijo Tort finalmente. «Lo hice». Reynolds se detuvo, moviendo la bandeja torpemente mientras se apoyaba en una muleta. Como tenía la impresión de que se molestaban solos, simplemente almorcé. Tort miró el termo desde el interior de los huesos. Tuétano, no es tan raro. Simplemente no solemos comerlo delante de alguien que se escandalice ante el cartílago hervido. Una vez comí un bloque entero de carne fermentada preparado por un norgali. Chilló al aire. Y soy yo el que molesta a los comedores. Tort emitió un sonido bajo que podría haber sido de acuerdo o confusión.
Son herbívoros. Eso es lo que dicen. Reynolds le dedicó una sonrisa cansada. Somos omnívoros. Simplemente no lo crees porque no tengo dientes puntiagudos ni una mandíbula que haga clic. Los de tu especie nunca cazan. Antes sí, enarcó una ceja. Luego inventamos los supermercados y los congeladores con puerta de cristal. La evolución se volvió perezosa después de eso. Tort parecía genuinamente pensativo, procesando algo demasiado grande para decirlo en voz alta. Tras una pausa, señaló el yeso de Reynolds. ¿Ayuda la médula? Reynolds asintió lentamente. Los huesos humanos no solo son frágiles, sino que tardan en curarse. 6 semanas como mínimo, con suerte, quizá más. El dolor es soportable, pero me siento como si estuviera caminando en una escoba. El Gelari asintió, tocándose distraídamente el hombro, donde recientemente se había fusionado una placa en regeneración. Mi especie regenera en cuestión de horas, pero pica como la podredumbre del musgo. Mataría por la podredumbre del musgo. Me dan una bota de plástico y charlas sobre nutrición. Se quedaron en silencio un momento hasta que Reynolds ladeó ligeramente la cabeza. Sabes, si tienes curiosidad, tengo estofado de lentejas en la unidad. No gritarás por él. Probablemente. Tort parpadeó. Lentejas. Legumbres. Muy terrosas, muy suaves. No. Desafiarán tu identidad digestiva. Lo consideraré, dijo Thor con rigidez, y se alejó como si no estuviera seguro de si la invitación era una trampa. A la mañana siguiente, habían colocado nuevos letreros en las paredes de la cafetería. Aviso. Todos los estudiantes deben etiquetar claramente los consumibles si se consumen en áreas comunes. Se aplican protocolos de sensibilidad de especies. No se permite romper huesos sin aprobación en espacios compartidos. Junta de Ética de la Academia Interestelar. Debajo del aviso impreso, alguien había pegado una nota adhesiva con un dibujo arrotulador de un fémur con gafas de sol. Reynolds lo encontró de camino al desayuno y negó con la cabeza. Fama al fin, murmuró. La cafetería estaba más silenciosa que de costumbre. Menos ojos lo seguían, pero los que lo hacían mostraban menos sospechas y más respeto. Encontró a Todd ya sentado, con la ensalada de hongos reemplazada por algo que parecía puré de verduras y un recipiente sin abrir. «Llegas temprano», dijo Reynolds. «Quería evitar la multitud», dijo Tort. «Además, traje algo». Deslizó el recipiente. Reynolds lo abrió y miró dentro. ¿Hiciste lentejas? No fueron difíciles, respondió Tort. Se hierven, se revuelven, se sazonan y no uso ningún producto animal. Creo que se llama estilo vegetariano. Reynolds lo miró fijamente. ¿Acabas de decir vegetariano? Estaba escrito en el paquete. Ahora leo las etiquetas. Bien. Pronto estarás moralizando sobre la quinoa. Tort resopló o preparó la versión Gelari de una. No sé qué te gustará de esa isla. Se sentaron en un silencio amistoso. Reynolds comía con cuidado un muslo de pollo y una pequeña porción de huesos de tuétano asados en mitades pequeñas. Tort pinchó sus lentejas experimentalmente y probó una. Emitió un sonido pensativo y luego tomó la sal. Detrás de ellos, alguien susurró, «Lo está haciendo otra vez». Pero nadie se desmayó esta vez. Más tarde esa semana, Reynolds fue convocado a un seminario programado sobre regeneración ósea comparativa, organizado por el Dr. Laris. Se suponía que sería una discusión técnica, principalmente para posgrados e investigadores xenomédicos, pero las últimas filas estaban llenas de estudiantes de primer año curiosos que susurraban y pasaban notas. Lores pasó diapositivas sobre variaciones de densidad esquelética y tasas de curación. Cuando la diapositiva pasó a protocolos de recuperación de fracturas humanas,
La cara de Reynolds apareció en la pantalla. Comiendo tuétano a media cucharada, se quedó paralizado. Cadete Reynolds, díjole sin girarse. ¿Te importaría comentar sobre tu proceso de recuperación actual? Reynolds se aclaró la garganta. Dolores disminuidos, huesos estabilizándose, absorción nutricional acorde a lo previsto. Las órdenes del médico siguen sin cambios. Come, descansa, repite. Una mano se levantó de golpe desde atrás. ¿Es cierto que consumes huesos como remedio habitual? Reynolds miró de reojo a Lores. Técnicamente, no, dijo, y luego se encogió de hombros. Pero me rompí una pierna. Aceptaré toda la ayuda que pueda conseguir. Una amiga posgraduada tecleó sus notas. ¿Es psicosomático o biológicamente sólido? Reynolds señaló la médula ósea. Lo mismo que nuestros cuerpos producen cuando forman los huesos. Solo estoy saltando al intermediario. Esa noche, Thor apareció de nuevo en la puerta de Reynolds. Llevaba una pequeña libreta y parecía algo avergonzado. Quiero la receta de lentejas. Reynolds se hizo a un lado. ¿Estás listo? Yo no, murmuró Thor. Pero siento que el universo lo exige. En las tablas de clasificación de especies de la Academia no se habían actualizado en casi una década. No porque el personal fuera perezoso, ni mucho menos, sino porque la evolución en la mayoría de los rincones de la galaxia tuvo la cortesía de ralentizarse con la llegada de las naves espaciales. La mayoría de las especies inteligentes estaban bien documentadas, indexadas minuciosamente y codificadas por colores según todo, desde los requisitos dietéticos hasta la capacidad regenerativa. El Homo sapiens, por su parte, había sido catalogado con seguridad bajo la designación de omnívoro herbívoro inclinado desde su incorporación a la coalición. La descripción incluía descripciones como fisiología de tejidos blandos, no depredadora y domesticada. Los Gelari se habían burlado de ella con sutileza durante años. Los Choleri la usaban para asignar asientos en seminarios multiespecies. Los Charax la ignoraron por completo hasta que Reynolds se rompió una pierna y luego consumió huesos asados a la vista de 2 docenas de especies. Para la segunda semana, el Comité de Revisión de la Clasificación había solicitado formalmente una auditoría. Y así, Reynolds se vio convocado de nuevo, no a la enfermería, ni a la consulta del Dr. Lores, sino al cuarto subsuelo del ala burocrática de la Academia, una sección del complejo tan dolorosamente estéril que incluso los drones de limpieza llevaban visores. Un timbre mecánico sonó cuando entró cojeando. La sala del comité no tenía ventanas, solo una mesa larga y 6 representantes en sillas bajas flotantes. Cada uno tenía una consola, una hoja de datos y una expresión que iba del escepticismo a la profunda incomodidad. ¿Me solicitó?, preguntó Reynolds, observando la solitaria silla colocada directamente bajo un foco cegador. Sí, dijo el representante principal, un Vortan cilíndrico con una laringe que vibraba en 2 octavas simultáneamente. Por favor, siéntese con cuidado. Reynolds se agachó con esfuerzo. Una Mavari alta golpeó su pantalla. Cadete Reynolds, como usted es el único humano presente en la Academia, su comportamiento influye directamente en las políticas de clasificación de especies. ¿Usted es consciente de esto? Sí, lo soy. Ahora, Reynolds dijo que el ojo superior del Vortan giró. Múltiples testigos oculares y un segmento de video bastante popular indica que consumiste médula ósea de animal tras una lesión esquelética. ¿Es un ritual cultural? No, es una opción nutricional recomendada por un profesional médico para la curación ósea. Se te vio rompiendo el hueso con fuerza física. Bueno, sí, dijo Reynolds, mirando a su alrededor. Médulas dentro. Y no tengo un cortador láser. Hubo una pausa mientras el representante de Charax, con sus 2 metros de quitán acorazado, se inclinaba hacia adelante.
¿Los humanos suelen consumir el interior de los huesos? Comúnmente, no. Ocasionalmente, claro. En sopas, en caldo, asados. Evolucionamos haciéndolo. Nuestros antepasados no desperdiciaban partes. ¿Canibalismo?, preguntó el Mavari bruscamente. Reynolds emitió un sonido ahogado. No, no a menos que las cosas se compliquen mucho. Un leve zumbido de intercambio de datos se transmitió por el canal interno del comité. Después de varios momentos, el Vortán golpeó su escritorio. A la espera de una revisión adicional, el Homo sapiens será reclasificado como una subclase adaptativa de omnívoros generalistas. Notas existentes sobre sensibilidad dietética y la pasividad asumida se corregirá. Reynolds parpadeó. Estás cambiando el archivo de la especie en un solo almuerzo. El Charax hizo un gesto que en su cultura significaba: mi visión del mundo se ha roto como una nuez quebradiza. Rompiste un hueso como si fuera un bocadillo y consumiste lo que considerábamos un nutriente prohibido. Sí, se ha notado. Reynolds exhaló lentamente. Me alegra haber podido ayudar. La noticia se extendió como siempre, pero ahora llegó con un cambio formal en la base de datos. Las entradas de clase se actualizaron en tiempo real, y en 24 horas, docenas de estudiantes extraterrestres de varias instituciones vinculadas a la coalición recibieron alertas automáticas. Alerta: actualización del perfil de la especie. Homo sapiens. Clasificación: subclase adaptativa omnívora. Notas: capaz de procesar sustratos animales de alta densidad, por ejemplo, médula ósea, tejido orgánico bajo estrés o en escenarios de recuperación de lesiones. Evitar suposiciones dietéticas basadas en la dentición aparente. En los pasillos de los dormitorios, los murmullos cambiaron de tono. Ahora había menos discusión, menos burla, solo un cambio discreto en el tono, de la curiosidad condescendiente a algo cercano al respeto cauteloso. Los gemelos O'Mari seguían sin mirar a Reynolds a los ojos, aunque uno de ellos le envió por correo electrónico una lista de recetas vegetarianas para futuras reuniones de grupo. Tort, por otro lado, se había vuelto completamente culinario. Para la semana siguiente, había perfeccionado no solo las lentejas, estofado, pero un pan plano de garbanzos horneado y algo peligrosamente parecido al hummus de la tierra. Todavía no entiendo por qué los humanos comen semillas, refunfuñó Tort, entregándole a Reynolds un plato tapado. Porque son crujientes, están llenas de fibra y no gritan al abrir el frasco, dijo Reynolds. Tort hizo una pausa y asintió. Me parece razonable. De vuelta en la enfermería, la pierna de Reynolds sanaba lentamente, tal como se predijo. El doctor Lores realizó una exploración detallada a la tercera semana después del parto y asintió con satisfacción. La formación de callos se ve bien. El micromovimiento está dentro del rango de curación. Estás metabolizando el calcio eficientemente. Reynolds bostezó. ¿Puedo dejar las muletas ya? Pronto, pero todavía no. Otras 2 semanas como mínimo. Y nada de actividades de alto impacto hasta que recupere la estabilidad estructural completa. Reynolds murmuró algo en voz baja sobre la decepción por el bajo impacto. Larry sonrió. Has logrado mejorar significativamente la comprensión de la academia sobre tu especie durante este proceso. Tu tolerancia al dolor se nota, al igual que tu audacia dietética. Doctor, acabo de comer algo que estaba dentro de otra cosa. Eso no es audaz. Es martes en la Tierra. Rió en voz baja. El Comité de Ética añadió una nueva categoría a las normas de etiquetado de alimentos. Los artículos que contienen tuétano deben declararse con identificadores visuales. Reynolds gimió. ¿Me van a obligar a usar un icono de calavera o algo así? No. Optaron por un hueso de dibujos animados con gafas de sol.
Se tapó la cabeza con las manos. Odio esta escuela. Fue durante el seminario semanal abierto que se celebraba en la gran rotonda de la academia cuando Reynolds se encontró sentado junto a un estudiante Gandhari recién llegado, el mismo que se había desmayado durante el incidente inicial del tuétano. El Gandhari parecía nervioso pero decidido. He leído tu perfil dietético actualizado, decía, sin llegar a establecer contacto visual. Juzgué mal a tu especie. La mayoría de la gente lo hace, dijo Reynolds con ligereza. Creía que tenías un tipo de digestión pasiva, dependiente de verduras suaves y aguas azucaradas. Reynolds resopló. Bueno, nos gusta el agua azucarada, claro, pero estamos llenos de sorpresas. El Gandhari levantó una pequeña libreta. ¿Estarías dispuesto a compartir una receta de lentejas humanas? Reynolds parpadeó. ¿Quieres el guiso o la versión picante? Probaré ambos para comprender la cultura. Por supuesto, dijo Reynolds sonriendo. Por la ciencia. Esa noche, él y Thor cocinaron juntos en la cocina del dormitorio. El olor a comino y verduras cocidas flotaba por el pasillo. Algunos estudiantes curiosos asomaron la cabeza. Uno olfateó y preguntó con cautela si contenía restos de hueso. No, dijo Reynolds, solo legumbres. ¿Qué es una legumbre? Básicamente, una cápsula de proteína que no te juzga por ser vegetariano. Alguien más se inclinó. Ayuda a la curación de los huesos. No directamente, pero ayuda con todo lo demás. Se fueron con muestras. Thor anotó las conversiones entre gramos y unidades nutricionales estándar. Y mientras el guiso hirviendo burbujeaba detrás de ellos, Reynolds miró su pierna, todavía dolorida, todavía vendada, todavía curándose. Se crujió los nudillos distraídamente y sonrió. 3 semanas y media después del accidente, el cadete Reynolds volvía a caminar. No con gracia, no sin alguna mueca de dolor ocasional, sino erguido, sin golpes y dentro de los límites de seguridad para alguien cuya tibia alguna vez intentó imitar un diapasón. El doctor Lores le había dado el visto bueno para actividades de corta distancia. Le había administrado una última dosis de refuerzo de vitamina D y lo había despedido con un gesto de asentimiento que parecía decir: «Lo hiciste bien, y por favor, no vuelvas a hacerlo». Al mismo tiempo, Reynolds no planeaba repetir la lesión. Pero las secuelas, bueno, eso ya estaba fuera de su control. Entró en la cafetería de la academia por última vez antes de que comenzaran las rotaciones de mitad de trimestre. El lugar volvía a estar bullicioso, más ruidoso de lo habitual. Estudiantes de todos los rincones de la coalición se movían en las filas del almuerzo, comparaban tareas de laboratorio o manipulaban traductores portátiles. Pero había algo nuevo. Una sección del replicador de alimentos había sido reetiquetada físicamente. En lugar de la anterior suplementos para herbívoros. Un cartel digital parpadeante decía: omnívoro derivado de la tierra. Opciones: alto en proteínas, ideal para la recuperación. Debajo había 2 bandejas humeantes. Una contenía huesos de tuétano asados, cuidadosamente cortados, etiquetados con la ya icónica pegatina de hueso y gafas de sol. La otra contenía guiso de lentejas, cuidadosamente porcionado, con una nota impresa del propio Thor. Rico en proteínas, bueno para la conciencia, también delicioso con pan plano. Reynolds se quedó paralizado un segundo, sin saber si reír o irse. Un Gandhari de primer año pasó, tomó una bandeja de lentejas y le dedicó un respetuoso saludo. «Señor», se giró. «¿Acabas de llamarme señor?» Redefiniste la clasificación de las especies con una cuchara. Parecía apropiado. Antes de que Reynolds pudiera responder, intervino otra voz. El cadete Reynolds. Se giró y vio a una de las gemelas Omari, rígida junto a los condimentos. Levantó un pequeño frasco de cúrcuma.
Me han dicho que realza el sabor. Arqueó una ceja. ¿Piensas comer lentejas? Yo sí. Dijo con cautela, que lo intentara. Reynolds sonrió. Empieza poco a poco. Y que conste que al día siguiente están mejores. Detrás de él, alguien partía un hueso con tuétano. El sonido ya no provocaba silencio ni escándalo. Se fundía con el ritmo habitual de bandejas, risas y el ocasional debate desconcertado sobre la obsesión de la tierra con la fermentación. Tort se acercó un momento después, con una bandeja que contenía un solo hueso asado y una gran ensalada. Progreso, dijo. ¿Tuyo o mío? Sí. Se sentaron en su mesa habitual. Reynolds se movía con facilidad. Sin muletas esta vez. Tort le entregó un pequeño chip de datos. ¿Qué es esto? Un documento compartido, recetas, desgloses nutricionales, notas anecdóticas. Reynolds repasó los títulos. Tuétano como símbolo y sustento, diplomacia de las legumbres, la reflexión de un Gallari. Y curiosamente, el suave herbívoro que no lo era. Supongo que soy el suave herbívoro, murmuró. Ya no, dijo Tort. Al otro lado de la sala, una pantalla holográfica rotaba por los momentos culturales más destacados del semestre. Entre imágenes de un recital de música Cholari y una competencia de baile de alta gravedad, un clip familiar mostraba a Reynolds sentado a la mesa abriéndose un fémur y diciendo con calma, orden del médico, inyección de calcio de la naturaleza. Alguien había añadido música dramática y subtítulos. Reynolds hundió la cabeza entre las manos. Tort soltó una carcajada. Ahora eres un símbolo. Genial. Eso es lo que quería en la vida. Ser un memé. Pero a pesar de su queja, Reynolds no pudo evitar notar que la atmósfera había cambiado de forma duradera. Las conversaciones habían cambiado. Las suposiciones se habían desmantelado con cuidado. Especies que antes no hablaban ahora intercambiaban recetas durante el almuerzo. El comité de ética incluso había emitido un memorando de seguimiento, menos restrictivo esta vez. Aviso de intercambio cultural. Se fomenta el intercambio de comidas entre especies dentro de los protocolos de seguridad nutricional. Las prácticas dietéticas inesperadas deben ir acompañadas de una explicación, no de una disculpa. En la parte inferior, alguien había garabateado una sonrisa. Lenteja junto al ahora famoso hueso. El último día del trimestre llegó en silencio. Los dormitorios se vaciaron, los pasillos se hicieron más estrechos, las lanzaderas rotaron hacia estaciones orbitales con destino a sistemas de origen. Reynolds estaba de pie en el muelle de lanzaderas con una pequeña bolsa y una pierna que ya no le dolía cuando permanecía quieto demasiado tiempo. Tort estaba a su lado sosteniendo un contenedor térmico marcado como lote de estofado terrestre. #9. ¿No te quedarás el próximo trimestre?, preguntó Tort, rotando. El programa de estudios humanos necesita un enlace de cadetes en el Centro de Investigación Hanari. Volveré tarde o temprano. Tort asintió. La cafetería estará tranquila sin ti. Reynolds lo miró. Literalmente pesas 4 veces más que yo. Retumbas al sentarte. Sí, pero no cuestiono las visiones del mundo ni con una cuchara. Reynolds sonrió. Todavía no. Una campana anunció el embarque. La rampa descendió. Reynolds cambió de lugar su bolsa e hizo una pausa. ¿Sabes?, dijo, girándose. Si alguna vez llegas a la tierra, te llevaré a un lugar donde hacen caldo de huesos tan bueno que hace llorar a hombres adultos. Tort ladeó la cabeza. ¿Qué más ponen los humanos dentro de los huesos? Reynolds sonrió. A veces queso. Los ojos del Gallari se abrieron de par en par. Te lo estás inventando. Ven a visitarnos y descúbrelo. Mientras la lanzadera se alejaba de la academia, Reynolds observó cómo las estrellas se inclinaban en nuevas alineaciones. Su pierna estaba curada.
El yeso había desaparecido. Pero la onda expansiva que había iniciado con una desafortunada caída y una decisión ligeramente desquiciada a la hora del almuerzo aún resonaba tras él. No había cambiado la galaxia, pero sí, sin planearlo, le había enseñado una cosa más sobre los humanos. Se adaptan, se curan y, a veces, silenciosamente parten un hueso en público y cambian el perfil de su especie para siempre. No con fuerza, no con amenazas, sino con humor medular y la inquebrantable determinación de seguir adelante, incluso si eso significaba convertirse en el tema de un póster de la cafetería.